Amados hermanos y hermanas, buenos días. Dios les bendiga. Hoy es mayo 12. El devocional de hoy tiene por título El gozo de la insuficiencia. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 3, 5 al 6. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. El propósito de Dios para su pueblo en todas las épocas dependerá totalmente de Él. Esta dependencia no es natural para nosotros porque uno de los grandes ídolos de todas las épocas es el poder. Su atracción es fuerte, su habilidad para corromper es aún más fuerte, y esto ha sido siempre así. Los que obtienen el poder son los que tienen el valor para buscarlo, y los que tienden a características como el carisma y las personalidades fuertes, así es como muchos miden la fuerza y la utilidad. Trágicamente, incluso dentro de la iglesia, los líderes suelen tener autoridad e influencia por su magnetismo, en lugar de tenerlas por su carácter, más por su ambición que por la humildad. Pablo estaba muy consciente de tales errores de cálculo. De hecho, incluso dedicó porciones de sus 2 cartas a la iglesia en Corinto para enseñarles a no evaluar a los líderes espirituales mediante estándares mundanos. En algunas ocasiones, los corintios, que vieron tentados a alinearse con sus predicadores favoritos y a buscar la sabiduría mundana, en otras, Pablo tuvo que combatir la influencia de los mal llamados superapóstoles, cuyas fuerzas, dones y poder se observaban de una manera que llamaban la atención a los creyentes. 2 Corintios 11:5 y 2 Corintios 12:11. En contraste, Pablo dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. Él sabía que el poder de Cristo se manifestaba en su debilidad y estaba dispuesto a confesar que no era suficiente para el trabajo que se le había confiado. Para estas cosas, ¿quién está capacitado? Quizás no seamos superapóstoles, pero podemos identificarnos con la tentación a pensar como el mundo. Todos tendemos a confiar en nosotros mismos, en nuestras propias personalidades o dones. Lo que debemos aprender es que la utilidad espiritual no se encuentra en estas cosas. En cambio, las descubrimos cuando nos humillamos delante de Dios. Reconocemos de que somos totalmente insuficientes. La confesión de Pablo debe ser también la nuestra. Nuestra habilidad es, de hecho, nuestra fortaleza. La misma naturaleza del nuevo pacto hecho por Jesús en su sangre y al que no aportamos nada más que nuestro pecado. Debe ser lo único que necesitamos para recordar que no tenemos lo suficiente, pero que Él, sí, Dios trabaja para llevarnos a ese punto para convencernos de que solo Él es suficiente. ¿Queremos crecer en valentía? Entonces debemos aceptar nuestras debilidades delante de Dios. Él nos llevará a ser valientes por la fe delante de otros. ¿Queremos crecer para ser más útiles? Entonces debemos aceptar nuestra insuficiencia en privado y Dios probará su suficiencia a través de nosotros. ¿Has considerado la posibilidad de que una de las más grandes barreras a tu utilidad es servir a Dios? ¿Puede ser tu propio sentido de suficiencia personal? Asegúrate de dedicarle tiempo a la oración y de pedir a Dios que te muestre si el engaño a la autosuficiencia se ha filtrado en tus pensamientos de una u otra manera. Pídele que te lo quite para poder servirlo en libertad y el gozo de la insuficiencia, y verás su respuesta a tu petición. Para profundizar, Jueces capítulo 7 del 1 al 8 y Jueces 16:32. Familia en la fe, hoy nos encontramos con las aguas profundas de la gracia, con la suficiencia de Cristo en nuestra insuficiencia, dando como resultado la gloria a Dios. El texto base para el devocional, como lo veíamos anteriormente, está en 2 Corintios capítulo 3, versículo 5 al 6, pero yo les voy a leer desde el 4.
Y tal confianza tenemos mediante Cristo, para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. El gozo de la insuficiencia. Es un tema profundamente contracultural, pero transformador. ¿Por qué le digo que es contracultural? Porque la paradoja del Evangelio. El mundo busca la felicidad en la autosuficiencia, el éxito y el control, pero el Evangelio revela una alegría más profunda y duradera, el gozo de sabernos insuficientes, porque allí descubrimos la suficiencia de Cristo. Hoy en 2 Corintios 3, 5 al 6, Pablo nos muestra que nuestra incapacidad no es una maldición, sino una bendición, porque nos dirige al único que puede satisfacer nuestras almas, Jesucristo, el autor de la vida, el camino, la verdad y la vida, del cual fluye manantiales de agua de vida eterna. Y una vida eterna que transforma nuestras vidas, transforma una vida de miseria, de pecado, de desolación, en una vida transformada para la gloria de Dios. La palabra de Dios nos confronta con una verdad radical. El creyente encuentra su mayor gozo no en su capacidad, no en su religión, sino en su incapacidad, porque allí brilla la suficiencia de Cristo. Recordemos al publicano: Señor, sé propicio a mí, que soy un pobre pecador. Este hombre no tenía nada que ofrecer, solo tenía miseria. Y Dios, nuestro santo y buen Dios, en su justicia perfecta, justificó a aquel que no tenía nada que ofrecer. La insuficiencia humana, el lugar donde comienza el gozo. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como en nosotros mismos. Pablo rechaza la idea de que el ministerio o la vida cristiana dependa de la habilidad humana. La palabra competentes significa adecuados o suficientes. Ningún creyente lo es por sí mismo. La bancarrota espiritual, Pablo no solo habla de las habilidades, sino de pensamientos. Ni siquiera un pensamiento piadoso, amados hermanos, nace de nosotros. Mira lo que dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pablo también dice: no es que seamos competentes por nosotros mismos. Él desmonta la corriente de este mundo de la autosuficiencia. Es una cultura que idolatra la autonomía. El Evangelio nos recuerda que nuestra fuerza no está en nuestras capacidades, sino en Cristo. Juan 15:5 nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El apóstol Pablo también nos habla en Filipenses 4:10 al 13. Dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, palabra clave. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Por quién? Por Cristo. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y aquí está el texto clave: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En tus debilidades, en tus luchas, en tus miserias, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recordemos a Moisés cuando dijo: no soy elocuente, en Éxodo 4:10 al 12. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después de que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y miren la respuesta de nuestro santo y buen Dios. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Tremendo, ¿no? Pedro, el pescador impulsivo, fue transformado no por su coraje, sino cuando gritó: Señor, sálvame, en Mateo 14:30. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. No era Pedro el que caminaba,
Pedro caminaba en el poder de la palabra del Señor, porque fue la orden que dio. Cuando dudó de ese poder y vio una circunstancia que para él era imposible, claudicó. ¿Cuál fue la amonestación de Cristo? Al momento Jesús tendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Verdad clave? La alegría cristiana comienza cuando dejamos de pretender que podemos hacer sin Dios y su gracia suficiente, que podemos vivir independientemente de Él una vida piadosa, que podemos glorificar a Dios sin Dios. La religión nunca glorifica a Dios. La religión exalta el orgullo del hombre. Mira lo que dice 2 Corintios 12, 9 al 10. Y me habéis dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hago una pregunta, amado hermano o amada hermana. ¿Dónde estás luchando por ser suficiente? ¿En tu trabajo, familia o ministerio? Dios no te llama a la perfección, sino a la dependencia de Cristo. Nuestra perfección está en Cristo. Y Él está haciendo una buena obra en nosotros. Es Dios mismo haciendo la buena obra, no nosotros. No podemos esculpir la imagen de Cristo en nosotros mismos. Todo depende de Dios y todo es para Dios. 1 Corintios 15, 9 al 10 nos dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Y mire la palabra clave: pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y está hablando Pablo, que podía alardear de muchas cosas, pero entendió que no era él, era Cristo en él. Por eso Pablo decía: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Dónde estás confiando? ¿En tu inteligencia, recursos, habilidades, en lugar de Cristo? La verdadera humildad comienza al reconocer: todo lo que soy incapaz de hacer, Dios lo hará a través de mí. Veamos un segundo punto: la suficiencia divina, la fuente de nuestro gozo. Sino que nuestra competencia proviene de Dios. Él nos hizo competentes como ministros de un nuevo pacto. Dios es la fuente exclusiva del gozo. Dice Pablo: proviene de Dios. Literalmente, que fuera de Dios nada podemos hacer. Todo proviene de Dios. Nuestra capacidad no es nada, solo un estorbo. Pero depender de Dios es todo, pues ese es el Dios de la fuente de vida. 2 Corintios 1, 8 al 9 dice: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El ministerio de Pablo no dependía de sus capacidades, de su elocuencia, de su valentía. No, era de Cristo. Era de Dios que estaba con él. Él lo acompañaba en su llamado. Él fue enviado por Cristo, con la autoridad que Cristo dice: toda potestad me ha sido en el cielo y en la tierra, por tanto, ir a ser discípulos. Pablo se abrazó con todas sus fuerzas a Cristo. El mundo te dice: cree en ti mismo. El Evangelio te dice: cree en aquel que te justifica, es decir, en Dios. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Pablo se gloriaba en Cristo, no en su propia justicia, no en la justicia que tenía por ser fariseo. Dios no mejora lo que tenemos. Él es nuestra provisión total. La palabra competente significa ser hechos aptos por otro. Es decir, tú y yo fuimos hechos aptos por Cristo. Es por Cristo, no por ti. Nosotros no tenemos nada, éramos muertos en delitos y pecados. Dios no te llama a donde su gracia no te sostendrá. Ten esto siempre en mente, mis hermanos. Dios no te llama a donde su gracia no te sostendrá. Pablo así lo expresa cuando dice:
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sabemos todo lo que vivió Pablo. Las pruebas, vicisitudes, persecución, cárceles, naufragios, azotes. Pero él sabía que todo lo podía hacer estando en Cristo. El llamado a ser ministros del nuevo pacto. Dice, no somos siervos de la ley, que exige pero no da poder, sino de la gracia que transforma. ¿Ese nuevo pacto cuál era? Veamos en el Antiguo Testamento, Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. Mire que es Dios el que está haciendo. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Mire lo que dice Ezequiel 36:24-27. Y yo os tomaré las naciones y os recogeré de todas las tierras. Y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Mire que Dios es el que está obrando. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo entre vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Si ve que todo es de Dios, porque es por Él, y de Él, y para Él. Ahora miremos el tercer punto, el gozo del espíritu, la vida que mata la muerte. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. La letra, es decir, la ley, mata. ¿Qué desmata? Dice, el legalismo nos condena y nos agota y nos roba nuestro gozo. Es lo que dice Romanos 7:4-6. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, es decir, de Cristo, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo, del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra, es decir, de la ley. La ley nos lleva a la muerte, porque la paga del pecado es muerte, y la ley nos mostraba el pecado que hay en nosotros, pero la ley no podía salvarnos. La ley nos condenaba. La ley nos lleva a Cristo, porque Él fue condenado por nosotros y murió por nosotros, y fuimos redimidos por la sangre del Cordero. El Espíritu da vida. La gracia nos libera para servir con alegría, descansando en la obra de Cristo, no en nosotros y nuestra religión. Mira lo que dice Colosenses 2:20-23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo, el fariseo autosuficiente, encontró gozo cuando Cristo lo quebrantó. Filipenses 3:4-9 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero mire lo que dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo, y lo tengo por basura, por ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios por la fe. Hermanos, ¿estamos sirviendo por obligación o por gozo en el Espíritu? La obediencia forzada es esclavitud. La obediencia impulsada por el amor de Cristo es espíritu y es libertad. Esa libertad la tenemos en el Espíritu de Dios. No la libertad para pecar más, sino la libertad para mirar a Cristo a cara descubierta y acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir pronto y oportuno socorro en medio de nuestras debilidades. Hermanos, el Evangelio de la suficiencia gozosa. Dios nos salva. Dios nos salva a los que se creen suficientes.
sino a los que claman, Señor, ten misericordia de mí. ¿Recuerdan a Lucas? Capítulo 18, el fariseo puesto en pie, hombres que confiaban en sí, con ellos mismos, y oraba consigo mismo, y se justificaba por las obras que hacía. Pero el pecador, el publicano, Señor, sé propicio a mí que soy un pobre pecador. Hermano o hermana, hoy puedes regocijarte. Tu insuficiencia te acerca más a Cristo. Tu debilidad magnifica su poder. Tu dependencia te llena de gozo eterno. Mire lo que dice Salmo 16:11 y con este termino. Me mostrará la senda de la vida y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Mis amados hermanos, Dios me los bendiga. Este ha sido el devocional para que arranquemos esta semana de mucha bendición y sabemos de que el Señor es por nosotros y está con nosotros y está en nosotros. Eres bueno y para siempre su misericordia. Texto es para el día de hoy, la Biblia en un año, Primera de Reyes capítulo 1 al 2, Mateo capítulo 6 del 1 al 18. Dios les bendiga, un fuerte abrazo.